Capítulo 7. La pelea de perros que mantiene el balance de poder. Apartamento de Sinra. El poder paró, de momento había oscuridad y silencio en el cuarto. La situación en el corazón de Celti Sturluson era muy parecida a eso. El enemigo, llamado Kujiraji Kazane, apareció repentinamente en su cuarto y besó a Kisitani Sinra, el dueño del cuarto. En ese punto, podemos decir que ya apenas mantenía la racionalidad de un ser humano. Una de las razones era porque no podía entender la situación que ocurrió de forma tan repentina. En el momento que estaba por entender la situación frente a sus ojos, la siguiente situación saltó frente a sus ojos. Una espada con la forma de un clavo crecía de manera poco natural de los dedos de Kujiraji Kazane. Celti, quien ya antes había visto cosas como esa, lo reconoció en un instante. Saika, la espada mágica que lleva niños y controla a las personas que hiere. ¿Por qué esa mujer posee a Saika? Eso, se supone, que está en posesión de Sonohara Andy. ¿O es esa una espada mágica diferente a la de Saika? Al mismo tiempo, una pregunta apareció en su cabeza, la espada clavada en el hombro de Sinra. Un sentimiento como si el tiempo se detuviera. En ese punto, Celti ya no podía reconocer sus alrededores. ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? ¿Esto es un sueño? ¿Alguna clase de chiste? Sinra está aquí. ¿Quién es esta mujer? ¿Beso? ¿Con Sinra? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿La dueña de Saika? ¿Una aventura? No. Robo. Tengo que apresurarme. ¿Beso? ¿Espada? Esto es malo. He visto esto. Saika. Algo diferente. Sinra. Es controlado. De ninguna manera. Sinra debería estar bien. Creo en eso. ¿Entonces qué? Sinra. Detente. Espera. Sinra es. Para Sinra. Sinra es. No. Esto es horrible. Sinra. No. Odio esto. Sinra. Espera. Sinra. ¿Por qué? Sinra. Yo. Con Sinra. Sinra, ¿quién? ¿Quién hizo esto? No. Odio esto. Sinra. Me gustas, Sinra, no. Sinra, es un error, no lo permitiré. Sinra, un momento. Sinra, no me dejes, alto. Detén eso ahora, quita la espada de Sinra, no me dejes solo por mi cuerpo, no te muevas. Sinra, corre, corre lejos. Debo moverme, Sinra corre, espera, no, esto es malo, Sinra, 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 no Sinra, yo, Sinra, Sinra, me gusta Sinra, pero, Sinra, yo amo a Sinra, ¿por qué? Sinra, la emoción que surgió de la confusión creó más confusión. Ella fue expuesta a un doble shock desde el momento que bajó su guardia, la mujer desconocida besó y apuñaló a Sinra. La mente estaba a punto de perder el balance después de que su estado mental fuera corroído por la confusión más grande que ocurrió para ella desde que perdió su cabeza. Para ella, el shock fue un ataque en 3 tiempos. Sin tener tiempo para hacer algo, Celti vio los ojos de Sinra volviéndose espontáneamente rojos. Apuñalado por Saika, sus ojos se volvieron rojos. Control. Como un hijo de Saika. Al mismo tiempo que entendió ese significado, algo se quebró dentro de Celti. Emociones. Diversas emociones que se alzaron durante su confusión explotaron al máximo en un momento. La habilidad innata de Celti inició un tratamiento de emergencia para evitar que todo se quebrara, para proteger sus memorias y su personalidad de las emociones que estaban como una corriente lodosa o aguas oscuras. Ella aisló su racionalidad de su cuerpo. El poder dentro de sí misma hizo un corte completo sin ningún sonido. Y entonces, ella, hey, ¿quién estás haciendo? Fue Togusa quien alzó su voz primero hacia el acto de violencia de la mujer que apareció repentinamente. Aunque él estaba en cuarto de al lado, él podía ver lo que sucedía dentro más rápido que nadie porque estaba con la puerta corrediza. Rápidamente trató de apartar a Kujiraji de Sinra, pero su movimiento se detuvo repentinamente. ¿Ah? Eso fue porque vio una sombra derramándose en el espacio frente a él justo ante sus ojos. Kujiraji también vio y confirmó la escena. Celti no estaba de pie en el lugar que había estado. Una sombra se retorció llena de presión. Petróleo repentinamente fue esparcido a chorros por todo el cuarto. Podríamos tener tal ilusión estúpida por un segundo. Sin embargo, la sombra negra, que no podemos decir si está hecha de gas o de líquido,
atacó a Kujiraji al difundirse explosivamente por el dormitorio, justo como esperaba. Kujiraji murmuró de forma serena incluso frente a la escena en la cual una niebla negra la atacaba con hostilidad evidente. Ella sostuvo a Sinra fácilmente en sus hombros, cuyos ojos estaban tranquilamente rojos como si hubiera perdido su mente, y saltó hacia atrás inhumanamente. Kujiraji aterrizó correctamente al lado de Togusa y giró su cuerpo. Cuando ella pateó el piso con un poder incluso más fuerte, un ruido sordo negro de ajitos cubrió todo el lugar. Era exactamente adecuado llamarle ajito. No es como alguna criatura existente en la tierra, pero seguramente era un ajito, con numerosos colmillos que estaban pintados de negro que abrumaba todo como si fuera capaz de morder el espacio en pedazos. Eso puede forzar a las personas que lo ven en un remolino de miedo. 2. No tenemos ni idea del significado de esta oración porque no sabemos qué es un ajito. Pareciera que por la oración que sigue es algo así como una criatura japonesa, pero desconocemos esto. Si alguien sabe su verdadero significado, avísenos por favor. Togusa, quien vio al gigante ajito primero, junto con Kujiraji y los otros que oyeron el ruido y llegaron después, no pudieron entender la identidad verdadera del ajito en ese momento. La sombra negra estaba tomando algún tipo de forma. Si únicamente fuera eso, fácilmente podrían suponerse que es el Tiesturluson, pero la respuesta se fue de la cabeza de todas las personas por un momento. De cualquier manera, el trozo negro no tenía indicios de inteligencia que usualmente podían sentir de la sombra que crecía de Celti. Sin volver la mirada hacia atrás, Kujiraji alzó su mano hacia adelante al correr. Al siguiente momento, una espada delgada como un alambre salió de entre sus dedos y cortó un círculo en la puerta de cristal al lado del balcón, lisamente como un látigo. Luego de un momento breve el sonido de raspar metal, el centro del cristal de la puerta se cayó con la forma de un círculo perfecto. Ella atravesó el hueco, era del tamaño para que una persona pudiera pasar por allí sin reducir su velocidad, mientras sujetaba a Sinra. Kujiraji aterrizó en el borde del balcón y saltó al aire sin titubear. Al siguiente momento, las personas que se quedaron en el cuarto se dieron cuenta. El hecho de que la gigantesca sombra ajito, que vino del dormitorio, era solamente una parte de todo. Al momento en que algo similar al ajito apareció del dormitorio, miraron alrededor del cuarto rápidamente, y luego vieron a Kujiraji, quien saltó al balcón, y a Sinra, quien estaba sobre el hombro de Kujiraji, mostraron sus dientes en señal de enojo y después se unieron y volvieron al dormitorio. Hey, ¿qué fue eso? En ese momento, Togusa trató de mirar al dormitorio en total estado de shock. La puerta del dormitorio se destruyó junto con la pared circundante y un trozo de sombra gigante saltó fuera. ¡Wow! Aunque no fue herido por la destrucción, Togusa fue empujado por la sombra y arrojado lejos. La sombra destruyó la puerta de cristal hasta el balcón y siguió a Kujiraji, quien salió de un salto en el aire con la habilidad para correr por sus piernas fuertemente inhumanas. La sombra se convirtió en un enorme ajito del tamaño de un elefante con pedazos de vidrio centelleando por todo su cuerpo. Se transformó en la oscuridad de la noche. El ajito trató de atrapar a Kujiraji con el cuerpo de Sinra. Sin embargo, el cuerpo de Kujiraji, siendo un poco más rápida, que estaba en el aire aceleró. Kujiraji lanzó a Saika, la forma de alambre que se originó en sus manos, hacia la jaula de hierro que estaba en el tejado del edificio enfrente de la calle, luego dándose deprisa movió su cuerpo como en un malacate 3. Sin embargo, la sombra no obtuvo nada. Parecía que cayó sobre la calle, pero la sombra no dejó de seguirla. Creó alrededor de 10 o 20 formas de manos de su cuerpo y las disparó todas hacia Kujiraji como una flecha. Sin embargo, la expresión facial de Kujiraji no cambió. Ella aterrizó en el tejado y creó una saika en forma de alambre en su mano derecha. La parte de la jaula de hierro que estaba enredada con saika fue recortada y cayó sobre el piso haciendo un sonido seco en el cielo nocturno. 3. Un malacates, para aquellos que no saben, un tipo de alambre. Creo que se refiere a ese alambre que tiran a través de un edificio y escapan, el cual suele ser visto en películas de acción. El sonido fue la señal que hizo la mano derecha de Kujiraji apuntar hacia las manos de sombra, que la seguían. Ya que llevaba a Sinra en su hombro izquierdo, inevitablemente solo su mano derecha estaba libre. Luego, creó otra vez 5 espadas de sus dedos y dibujó un gran círculo hacia las manos negras. El tornado hecho por 5 espadas delgadas. Si fuesen espadas ordinarias, era imposible impedir esa gran sombra. Sin embargo, Saika no era una espada ordinaria. Si un humano tiene algo llamado alma, la espada maldita podría perforar el alma misma. Realmente, es la espada demoníaca que es conocida por lastimar al corazón, que está cercano del alma y se hunde en su existencia. El objeto de plata brillante enfrentó a la sombra que tenía calidad y cantidad más allá de las leyes de la física. El estrecho ruido de fricción hizo eco en todas partes y la espada tornado cortó cada mano que la seguía y desaparecieron. Todavía, sin darse por vencida, el cuerpo de la sombra creó nuevas manos y fueron extendidas hacia Kujiraji mientras se iba cayendo.
Kujiraji comenzó a correr por el tejado con una velocidad inhumana mientras contraatacaba todos los ataques recibidos. ¡Auch! ¿Qué fue eso? Pedazos de cristal estaban por todo el balcón, y el aire húmedo de noche de verano llenaba el cuarto. Togusa se levantó mientras palmeaba su espalda. ¿Qué fueron esas cosas negras que acabamos de ver? Normalmente, al ver cosas abrumadoramente negras en ese cuarto, todos pensaríamos en esa persona, porque hay solo una persona en esta ciudad que puede controlar sombras que se mueven en 3 dimensiones. Sin embargo, la mente de Togusa no lo podía asociar con ella. Las cosas que acabo de ver no tenían ni una pizca de humanidad. Cuando vio que la sombra tenía una forma diferente de alguna criatura, no solo una persona, a Togusa se le ocurrió la idea de que había chocado repentinamente contra un monstruo desconocido. Eso fue porque no vio nada de emoción o razonamiento que él usualmente solía ver en la sombra. Hey, Yumasaki, ¿qué está pasando? Oh, oh. Cuando Togusa volteó hacia la voz, vio a Yumasaki que gritaba con voz extraña al mirar por la ventana. ¿Qué te pasa, Yumasaki? ¿Te golpeaste la cabeza? Al momento en que él le preguntó inclinando su ceja, Yumasaki levantó ambos brazos en alto y gritó de felicidad. El tiempo. Mi tiempo ha llegado. ¿Qué pasa? La chica misteriosa con gafas. El alambre misterioso en sus manos. Ella cortó el cristal en círculos. La protagonista que lucha contra la oscuridad, cosas extrañas mientras vuelan por el aire, esto es perfecto. Aunque ella era un poco más vieja de lo que había imaginado, finalmente una heroína de 2 dimensiones ha aparecido en el nuevo mundo frente a mis ojos. Yumasaki, quien estaba completamente en su mundo, ya sea si hablaba con Togusa o hablaba para sí mismo, continuó gritando mientras contemplaba el cielo nocturno. Deberían despertar mis poderes de inmediato. La mujer por ahora es de 3 dimensiones, pero si beso a mi hermana, pronto se convertirá en una de 2 dimensiones. Este chico no tiene remedio. Cuando Yumasaki se pone así, Togusa no tiene la confianza para hablar con él normalmente. Sin Kadouta, sería difícil traerlo de regreso a la realidad. Togusa dejó de tener conversación con él mientras pensaba que Karisawa sería quien mejor efecto tendría en él, pero no se encontraba allí. En serio, tengo que pasar a ver a Kadouta en el hospital. Es la primera cosa que haré mañana por la mañana. La razón por la que Yumasaki volvió a la normalidad fue porque recibió un mensaje de texto de Karisawa diciendo que Kadouta había recobrado la conciencia. De otro modo, Yumasaki no tendría tan buen estado de ánimo como ese. No estaba en realidad muy seguro, pero Togusa quiso al menos creer que eso. Cuando Togusa se calmó, se dio cuenta de que las cosas que flotaban en el cuarto eran probablemente las sombras de Celti y vio adentro del dormitorio tímidamente. Hey, Celti-san, ¿esa era tú? La pregunta se detuvo en el medio, porque no había nadie dentro del dormitorio, tan solo estaba el casco que Celti siempre tenía puesto tirado en el piso. Oye, ¿qué pasó? Celti-san se fue. Fue una chica, Herima Mika, quien contestó la pregunta de Togusa al quedarse con la mirada fija afuera a través de la puerta con el cristal quebrado. Ah, ¿de qué hablas, chica? El trozo negro que recién saltó afuera ahora mismo. Esa era Celti-san, ¿no lo sabías? Togusa escuchó las palabras de Mika y se quedó en silencio. Por supuesto, no es como que si él no hubiera imaginado eso. Pero eso era algo acerca de lo que realmente no quiso pensar. Entre las personas que Togusa conoce, la jinete sin cabeza, contrariamente a su apariencia, es una existencia que tiene razonamiento y un sentido común tanto como el de Kadouta. Él no vio ningún rastro de la forma de la jinete sin cabeza en el trozo negro que recién vio, y, después de la destrucción, no pudo encontrar algún indicio de razonamiento. Ah, ¿están celebrando una fiesta celebratoria afuera o qué? Cuando Emilia mostró su cara junto con su mal japonés, la sombra ya había desaparecido incluso fuera de la ventana. Togusa dijo algo a lo que él temía que surgió en su mente cuando estaba mirando afuera a través de la ventana con el cristal quebrado. Ahora que el dueño de la casa se ha ido, ¿cómo debería explicar esto si viene la policía? En la mitad de la oscuridad de la noche, la sombra que seguía a Kujiraji, Celti Sturluson, continuaba dramáticamente. Kujiraji, quien saltaba de un techo de un edificio a otro, era tan rápida como la velocidad de luz. Antes de caer sobre el piso, la sombra enredaba sus manos alrededor del edificio y mostraba sus pegajosos gérmenes, luego se mantenía siguiendo a Kujiraji al ritmo de un animal carnívoro. Las sombras con forma de mano continuaban siguiendo hacia adelante de forma constante. Sin embargo, las hojas tan curvas como un látigo se deshacían de todo. Era una técnica especial que podía transformar a Saika en alguna otra cosa aparte de una espada japonesa. Si fuera la Celti usual, probablemente estaría sorprendida por ese hecho y observaría serenamente y se encargaría de ello. Sin embargo, ella no se encontraba calmada en lo absoluto. En vez de estar tranquila, perdió completamente su sentido de razón.
En primer lugar, está en duda que la sombra sea la existencia que llamamos Celti Sturluson. No hay un rastro de la conciencia de Celti en absoluto. Se volvió simplemente un sistema que sigue a Kujiraji. Si las incontables manos que estaban siendo disparadas estaban tratando de perforar a Kujiraji o agarrar a Sinra, quien estaba siendo cargado en sus hombros. Kujiraji, quien estaba siendo perseguida, no sabía la respuesta. La misma sombra que la cazaba no sabía la respuesta tampoco. El sombra había perdido su percepción de razonamiento que le permitiera encontrar una respuesta a eso. Apartamento de Sinra. Esto es malo, no tengo ni idea de a dónde se ha dirigido. Aunque Togusa y los demás salieron fuera al balcón haciendo un intento por no pisar los pedazos de cristales quebrados, no había rastro de la mujer misteriosa que secuestró a Sinra o Celti, quien se había transformado en una criatura extraordinaria, no podían verse en los tejados de los edificios circundantes. Si fuera de día, sería mejor, pero a esta hora es muy complicado encontrar a Celti que desapareció en el cielo nocturno. Todo eso ocurrió 30 segundos después de que esa chica con gafas entró en el dormitorio. ¿Qué pasó? Togusa, quien tenía más sentido común entre las personas dejadas atrás, recordó serenamente las cosas que habían ocurrido justo delante de sus ojos. Luego dijo algo que careció de sentido común. Ustedes no piensan que la chica con gafas se parecía un poco a Ruri-chan, ¿no? Olviden eso. Después de decir eso, Togusa negó con la cabeza al pensar, eso es imposible, que Ruri-chan se parezca a la secuestradora. Realmente Hiribe Ruri es la sobrina de Kujiraji Kazane, así que sus comentarios tenían un punto, pero Togusa, quien no sabía nada de eso, se retractó de su comentario y miró alrededor del borde del balcón otra vez. Bueno, ¿qué deberíamos hacer ahora? Cuando estaba a punto de suspirar, su comentario fue interrumpido. Eso es porque escuchó el relinchío de un caballo, que no sonaba como algo que se pudiera encontrar en la tierra en la parte inferior del edificio de apartamentos. El rugido que sonaba como una tormenta resonó en todas partes e hizo eco espeluznantemente en la noche de la ciudad. Entonces en la entrada del sótano del estacionamiento del edificio de apartamentos, el trozo negro, que no era tan grande como el que había visto Togusa antes, pero aún así era más grande que el tamaño de un humano, saltó fuera. Togusa vio la forma que misteriosamente flotaba a la luz de la ciudad y frunció el ceño y murmuró, ¿qué es eso? Un caballo. Parecía un animal negro que tenía 4 patas largas y delgadas, pero en cierta forma, eran extrañamente diferentes. En cuanto se percató de que su confusión era porque la cosa negra no tenía cabeza, Togusa tembló. Sin embargo, en ese punto, el caballo sin cabeza corrió hacia la parte trasera de la calle. Mientras lo miraba, solo el relinchido del caballo hacía eco en el cielo nocturno. ¿Qué ocurre? Mierda. Creía que estaba familiarizado con la criatura extraordinaria, llamada Celti. Él se enorgullecía de sí mismo por el hecho de aceptar a Celti como una existencia que no era humana pero era capaz de comunicarse, aunque no a tal magnitud como Yumasaki, quien se entusiasmaba sobre esto. Pero recordó la sombra que vio antes y entendió que tan pobre era su conocimiento. ¿Qué diablos está pasando en este mundo? Togusa, quien dijo inesperadamente la palabra mundo, no pensó que era exagerado, porque su conocimiento sobre el mundo que él veía como correcto estaba a punto de voltearse por completo. ¿Algún lugar en la ciudad? En un estacionamiento multinivel. En el tejado, hace algunas horas atrás, había una persona más que tuvo un montón de emociones que explotaron como a Celti. El líder de los pañuelos amarillos, Kira Masaomi, una juventud moderadamente corta. Esa es la frase. No era usada de una buena manera, pero Masaomi caía en una situación que servía para esa frase. Solo algunos segundos atrás, estaba teniendo una pelea seria contra un hombre que lideraba una pandilla de motociclistas en Sabatama llamado Rokujo Chiki 4. Puedes decir que Masaomi luchó con todo contra un hombre cuya dureza y poder estaba muy distante de un humano común, aunque mucho menos que Iwajima Sisuo. Al menos era seguro que Masaomi mismo pensaba de ese modo. Sin embargo, específicamente hablando, él no peleó con todo. Si el significado de pelear con todo es que él estaba listo para morir y era digno de eso, Masaomi verdaderamente no tuvo la intención de morir durante su pelea con Rokujo Chiki. El golpe brutal que Chiki le dio, la locura cuando trató de saltar del edificio con Masaomi. Él pensó, moriremos, idiota, muchas veces. Sin embargo, hubo una sensación de distancia y él no pudo sentir la muerte. La razón era porque no sintió alguna sed de sangre en Rokujo Chiki en absoluto, pero el Masaomi actual no tenía la calma suficiente como para analizar cosas así. Justo algunos segundos atrás, Masaomi, que había confirmado que Rokujo Chiki que se había caído del tejado se encontraba bien, intentó subir las escaleras para iniciar nuevamente la pelea y luego vio hacia atrás. Él vio un grupo de más de 10 personas que eran diferentes a los pañuelos amarillos.
El hombre con la cicatriz de quemadura en su cara estaba en la parte delantera del grupo mientras sujetaba un martillo hecho con un fuerte tipo de caucho. 4 se refiere a la pelea que ocurrió en la parte faltante del bol 11, como ya se los había mencionado, y ya. Así que es cierto que a los idiotas le gustan fumar y en lugares altos, ¿no? Al momento en que escuchó la voz, sus células lo recordaron antes de que su cerebro lo hiciera. La primera cosa que recordó fue el terror que tuvo en el pasado. La muerte, la sensación de la muerte acercándose a él. Masaomi sintió ciertamente el miedo que tuvo en el pasado. Seré asesinado si salgo. Mi vida será borrada, después de que me causen un dolor más inimaginable del que las personas pueden imaginar. Sus memorias de cuando se arrodilló frente al fuerte olor de la muerte que Masaomi había sentido por primera vez en su vida, resurgieron. El momento cuando abandonó a una persona que no debería haber abandonado. Es hora de una pregunta: ¿quién es la gallina que abandonó a Mikahima Saki cuando rompí su pierna? Cuyajaja. Un momento después que el hombre dijera esas palabras vulgares, el mundo de Masaomi cayó en la oscuridad por un segundo. Sin embargo, no era como si sus emociones dejaran de trabajar como pasó con Celti. Más bien puede decirse que es completamente opuesto al cambio que ocurrió con ella algunas horas después. Como resultado de la explosión de sus emociones, todos los interruptores que habían estado apagados hasta entonces dentro del chico llamado Kida Masaomi, se encendieron, porque él es humano, porque no puede tirar afuera sus emociones, porque arrastra su pasado. Su miedo y su ansiedad se transformaron en furia y él simplemente gritó el nombre de su oponente, Izumi 2. Luego, el chico pateó el piso, comenzó a correr con todo el verdadero significado de la palabra. La resignación para poner su vida en eso provino desde el fondo de su corazón en ese momento. Al mismo tiempo, esto quería decir que otra resignación había surgido. Algo para lo que tú sacrificarías tu vida es, claro está, la vida. La impulsividad de esa emoción intensa causó la pseudo-resignación. A él le no importaría asesinar a alguien que apareció frente a sus ojos por primera vez. Había una diferencia abrumadora en el número de personas por lo que si realmente comenzaran a matarse el uno con el otro, el lado Masaomi tendría una posibilidad superior de ser asesinado. Aún así, Masaomi corrió. No es como que si él no pudiese ver sus alrededores. Su adrenalina en alza escogió vencer a todos, aceptando la obvia desventaja. Masaomi no es particularmente alto. La forma de su cuerpo está muy distante a la de un cuerpo que pueda intimidar a los adversarios, aunque él es bastante capaz porque está acostumbrado a pelear, pero los gánsteres a su alrededor dieron un paso atrás inconscientemente por su locura que no parecía venir de un estudiante de instituto común. Durante ese tiempo, el hombre que es la razón detrás de la pesadilla de Masaomi, Izumi Ran, levantó el martillo que tenía en su mano mientras tenía una sonrisa deshonrosa en sus ojos a través de sus anteojos oscuros. ¿Tú eres Izumi-san, sí? Luego, sin titubear, bajó el martillo en la cabeza de Masaomi. Masaomi lo esquivó únicamente por un segundo de diferencia y atacó el pecho de su adversario. No hubo palabras provenientes de él. Masaomi apretó su puño con todo lo que había acumulado hasta ahora, con tanta emoción y con tanto poder que pudo reunir, y se arrepintió de su debilidad, como si dijera que ese hombre no merece que le diga algo o que le dé una palabra de resentimiento. Masaomi giró su cuerpo y trató de dar un golpe asesino y se detuvo solo por un segundo. Un momento. Izumi notó la postura de Masaomi y sus posiciones y se inclinó hacia atrás rápidamente durante ese segundo. Sin embargo, no fue suficientemente a tiempo para evitar su ataque, solo inclinó su cuerpo hacia atrás. El puño de Masaomi, que tenía su velocidad máxima y su fuerza a tope, estaban a punto de golpear la cara de Izumi, que estaba vacía. Al siguiente momento, el choque intenso hizo eco a lo largo de todo el estacionamiento multinivel. El pasado. Izumi Ran era el líder sobresaliente de los Blue Squares, pero nunca fue capaz de llamarse un hombre de valor. En primer lugar, afortunadamente se convirtió en el líder cuando su hermano, Kuronuma Youba, se retiró, entonces el hecho de que originalmente no tenía dotes de líder, no podía denegarse, pero al final fue Izumi quien expandió la influencia de los Blue Squares. Su existencia puede ser llamada la de un villano. Él era un hombre que confiaba en luchar con números y tuvo la tendencia de controlar a las personas constantemente a través del miedo y por su complejo hacia su hermano que tenía carisma. Él destruía completamente a las pandillas en contra de él y las reprimía con violencia y se ocupaba de sus miembros haciéndoles suyos. Él había estado discutiendo con Kadouta sobre este método, pero incluso a él no lo escuchaba. Él sabía que el grupo de los Blue Squares que su hermano creó se destruiría una vez que dejara de expandirse y aceptó estabilidad. Él también sabía que sería él quien sería destruido primero cuando el grupo sufriera un colapso. Por eso continuó peleando violentamente. Él estaba loco por la violencia. Él había estado ahogándose en el deseo. Él había estado pintando la ciudad de un vulgar color dándole miedo persistente. Fue porque él sabía que sería aplastado por el miedo, si se detenía incluso por un segundo. Habiendo dicho eso, es un hecho que Izumi Ran es una de las víctimas cuya vida se distorsionó por su hermano.
porque era su propia voluntad la que se mantuvo en movimiento con el grupo aunque él no podía detener la pandilla. Él podía haber dejado esa ciudad tan insegura diciendo que se había retirado y podría haberle dejado la pandilla a alguien más si él era verdaderamente una víctima miserable. La pandilla podría haber prosperado si se la daba a Kadouta. La calidad de la pandilla pudo haber cambiado por él, quien tenía la habilidad, a diferencia de sí mismo. Sin embargo, Izumi lo negó diciendo que era indignante dar a su pandilla a alguien más porque el poder y dinero que había obtenido le pertenecía. Izumi eligió continuar corriendo locamente por su voluntad. Él es absolutamente alguien que podemos llamar un villano. Sin embargo, él tiene nubes oscuras en su pasado. La pandilla de color, los pañuelos amarillos, dirigidos por un estudiante de escuela media. Es un hecho que la pandilla llamada los pañuelos amarillos en cierta forma competía con los Blue Squares, quienes tenían números abrumadores. Izumi, como se esperaba, no se detuvo incluso cuando vio la incomprensible realidad. Cuando estaba teniendo un dilema sobre no poder destruirlos con números, él comenzó a atacarlos inesperadamente. Alguien que lo contactó de repente le dio a Izumi algo de información. El líder de los pañuelos amarillos llamado Kida Masaomi, el hecho que tenía una novia llamada Mikaji Masaki. Y entonces la trajo a solas. Aunque él era sospechoso, Izumi, quien quiso pedir ayuda por todos los medios, aceptó la propuesta. Aunque tuvo éxito en secuestrar a la chica y destruir a Kida Masaomi con su novia como señuelo, terminó como consecuencia perdiendo su posición, poder y libertad, a cambio de una cicatriz por toda su cara que se hizo por un cóctel del Molotov de Yumasaki. Izumi, quien había sido sentenciado por la policía no teniendo antecedentes criminales, acabó siendo enviado a una cárcel juvenil. Mientras estaba en prisión, accidentalmente se enteró el engaño de la pelea entre los Blue Squares y los pañuelos amarillos. Solo estaba siendo manipulado por un hombre llamado Oriara Isaya que manejó toda la pelea en el escenario que mi hermano me puso. Izumi se percató de lo completamente impotente que fue. Si él fuera un humano que pudiera ser humillado, su historia habría tomado una dirección diferente, pero ese no fue el caso. Aunque no tenía la capacidad de controlar a las personas, él era, con seguridad, un villano. Él nunca se sintió vacío incluso por un segundo. Sin reflexionar sobre su pasado o pensar acerca de su futuro, su odio en contra de otros se mantuvo creciendo persistentemente. Él no pensó que estaba equivocado. Por eso es que Izumi le daba puñetazos a la pared de piedra del campo de juegos. Él pateó y se golpeaba la cabeza mientras gritaba. Se consideró un acto de tortura de personalidad y ellos lo metieron en confinamiento solitario. Pero fue un error llamarle tortura de personalidad. Izumi trató simplemente de destruir algo cerca de él. Él por supuesto no es Iwajima Shizuo, así que no podía romper la pared de la cárcel. Él no podía ser como Shizuo, no importa cuántos huesos en sus manos y piernas se quebraran. En realidad, Izumi guardó silencio después de eso y pasó el tiempo en silencio como un buen prisionero, mientras iba suprimiendo su odio hacia el mundo que crecía dentro de él y empapando eso en las células de su cuerpo. No es como que tenía algún tipo de entrenamiento especial. Izumi, quien completó su sentencia como un humano, no había cambiado su punto de vista de la vida por algún acontecimiento dramático y no obtuvo alguna clase de poder sobrenatural. Sin embargo, hubo un cambio leve. Mejor dicho, podemos decir que él borró las cosas restantes dentro de sí mismo. Él simplemente nutrió la única característica que tenía, la parte del que no vacila destruyendo cosas. En consecuencia, él pudo deshacerse completamente de las restricciones que le podrían impedir destruir cosas, sin preocuparse por el daño para su cuerpo, sin pensar acerca del riesgo de ir a prisión otra vez. Sin reflexionar sobre tomar la vida de alguien, Izumi corrió simplemente manteniéndose destruyendo, a diferencia de Iwajima Shizuo que destruye por la furia repentina. Confiando en la furia que se enrolló alrededor de todo su cuerpo, él podía destruir cosas sin tener alguna clemencia. Así fue como sucedió. Tiempo actual. En un estacionamiento cúbico, y entonces el tiempo pasó. Izumi y Ran y Kida Masaomi acabaron finalmente teniendo una pelea directa, mientras el sonido de romper huesos hizo eco, y la sangre fresca y roja cayó entre Izumi y Masaomi, quien todavía tenía su puño y su cabeza justo al lado del otro. Al mismo tiempo, salió a la vista un hecho. El gancho derecho de Masaomi fue tan fuerte que pudo romper un hueso del cuello. A pesar de eso, la realidad es que el cuerpo de Izumi no fue dañado por su puño. Fue Masaomi quien distorsionó su cara con dolor. Su puño ciertamente golpeó la cabeza de Izumi. Sin embargo, lo que detuvo el puño de Masaomi fue algo más arriba de la frente de Izumi, cerca de la parte superior de su cabeza. La parte superior del cuerpo de Izumi que se había doblado hacia atrás ahora se había inclinado hacia adelante. La razón por la que inclinó su cuerpo hacia atrás no fue para evitar su puño sino porque él estaba tratando de devolverle el golpe con su cabeza contra el puño de Masaomi. Izumi, quien giró su cuerpo como una muñeca de resortes, hizo pedazos el puño de Masaomi con su cabeza.
El puño de Masaomi se quebró y sangre roja empezó a gotear de su piel que estaba rasgada. No parecía que su lesión era solo un hueso agrietado o dislocado. El área entumecida generó calor en un segundo y se convirtió en dolor severamente agudo que pasó por la columna vertebral de Masaomi. De cualquier forma, él no perdió la energía en sus ojos o sus labios, aunque la cara de Masaomi se distorsionó de dolor. Izumi le dio una sonrisa cruel y viendo su apariencia le dijo a Masaomi, con una voz ronca, ¿pensabas que yo era débil? Masaomi no contestó la pregunta y arrancó con fuerza su puño sin decir alguna cosa y trató de patear la cara de Izumi, quien se inclinó hacia abajo, y pateó el piso poderosamente. Sin embargo, sus movimientos fueron predichos. El martillo que fue balanceado desde un ángulo muerto impactó contra la rodilla de Masaomi que estaba a punto de patear. Su rótula, que es llamada, el plato de la rodilla, fue quebrada y su rodilla solo pateó el aire. Masaomi, quien estaba tratando de aterrizar su pierna de alguna forma, se cayó en contra de su voluntad debido al severo dolor en su rodilla. Izumi miró hacia abajo a Masaomi y deformó el borde de sus labios. Pensaste acerca de mí como un pequeño alevín 5 que confía en los números y que no puedo hacer nada por mí mismo ya que traigo estos miembros de la pandilla conmigo. Izumi pateó a Masaomi y cayó al suelo sin titubear. Masaomi movió su cuerpo y se protegió de la patada cruzando los brazos. Sin embargo, la patada de Izumi fue pesada y el sonido del hueso de su brazo quebrándose hizo eco y la sangre salpicó de su puño derecho destrozado por el impacto. Si lo hubiera visto de otra manera y le hubiera mostrado su espalda, pudo haber minimizado el daño. 5 es un tipo de pez muy chicos, ese tipo de pez que siempre andan en conjunto. Sin embargo, las emociones de Masaomi, que estaban sumamente al borde, se negaron por 2 razones. Uno es porque él pensó que era sumamente peligroso quitarle sus ojos a ese hombre. La otra fue porque él pensó que nunca podría mostrarle su espalda a ese hombre por segunda vez. Izumi continuó riéndose consistentemente mientras sentía la tremenda intención asesina de Masaomi, quien se puso de pie gritando. ¿Pensaste que estaba al mismo nivel de Ora? Kida Masaomi-kun. ¿Pensaste que podrías lograr evadir toda responsabilidad si mostrabas tu adrenalina y pretendías ser un héroe de un drama trágico o alguna mierda de esas? Todo lo que obtienes es lo que te mereces, yajaja. Cállate. Izumi le gritó a Masaomi, quien se ponía de pie mientras se tambaleaba al sentir el dolor, mientras estiraba ambos brazos ampliamente. Bueno, es hora de las preguntas. Junto con su voz, los gánsteres de los alrededores se movieron ligeramente. Tan pronto como se disiparon, una realidad apareció ante él. ¿Qué piensas que le ocurrirá a estos pequeños alevines si eres asesinado ahora mismo? Masaomi vio a sus amigos de los pañuelos amarillos quienes estaban originalmente en el techo. Cada uno de ellos estaba atrapado y sujetado por 2 personas de manera que incluso no podían moverse. Tú. Masaomi miraba a Izumi con incluso más odio e intención asesina mientras perdía sus palabras. Sin embargo, como Izumi había planificado, Masaomi detuvo los movimientos de su cuerpo allí mismo. Al mirarlo, los amigos de Masaomi comenzaron a gritar mientras temblaban. General, no se preocupe por nosotros, simplemente escápese. Luego Izumi miró lentamente hacia el joven. Bueno, qué genial, estás haciéndote también el héroe de un drama trágico, ¿ah? Mientras jugaba con el martillo moviéndolo de izquierda a derecha, Izumi se acercó al chico rehén. ¿Es así? ¿Estás pensando que no serás asesinado en una pelea juvenil? Detente. Masaomi gritó y trató de correr pero perdió el poder de su pierna y se arrodilló otra vez. Porque es una pelea juvenil, por eso es que tú morirás fácilmente, idiota. Luego Izumi sujetó el martillo con su mano derecha y levantó su brazo en alto. Deja de hacerte el tonto, Izumi, si quieres, mátame, no tienen nada que ver con esto. Izumi detuvo su movimiento y giró su mirada hacia atrás de donde salía la voz de Masaomi que tenía una mezcla de furia y cólera. ¿Nada que ver en esto? Pueden no tener nada que ver con esto cuando llevan puestos esos pañuelos amarillos, ¿ja? Izumi cruelmente se rió y frotó la cicatriz de su quemadura con su dedo medio izquierdo, diciendo. La respuesta a la pregunta era, de una u otra forma estos tipos están muertos. Yajaja. No dejaría ir a estos miembros de los pañuelos amarillos. ¿Por qué? No tienen nada que ver con esto. Las emociones de Masaomi que estaban en ebullición se calmaron en cierta forma gracias a la interferencia del rehén, como si dijera que la conversación había finalizado, y Izumi estiró e hizo sonar su cuello y levantó el borde de sus labios. Bueno, eso podría ser, ¿sí? Personalmente ya no tengo nada que ver con estos pequeños alevines de los pañuelos amarillos. Así que para ser honesto contigo, comparado con Kadouta y Yumasaki, mi rencor en contra tuya es solo algo en el camino. Pero, ¿formo parte de los Daalars? Bien. Así que una vez que encuentre al tipo contra el que estamos peleando,
tengo que aplastarlo completamente. Los Daalars. Tan pronto como escuchó esa palabra, el corazón de Masaomi se sintió frío. La ansiedad y el miedo llegaron a tal grado que su cólera se calmó y se detuvo. Izumi movió el martillo en su mano en círculos y continuó hablando. De otra forma, no le podría mostrar mi cara a nuestro líder Ryugamine-san, ¿no? ¿Ah? Aunque él le llamó líder, sus palabras no demostraban algún respeto, pero estaban bastante mezcladas con desprecio. Al momento en que escuchó la palabra Ryugamine, una cierta cantidad de los interruptores emocionales de Masaomi fueron naturalmente activados. Hey, justo ahora. ¿Qué acabas de decir? Masaomi se puso de pie mientras tropezaba y preguntó con una voz llena de furia. Sin embargo, había un rastro de esperanza que había oído mal en su voz. Si él lo notó o no, Izumi mostró una sonrisa sádica en su cara y contestó mientras golpeaba ligeramente su hombro con su martillo. Ryugamine Mikao, ¿qué pasa con nuestro líder? ¿Él es qué? Izumi habló al soltar una carcajada para Masaomi, quien no sabía cómo responder rápidamente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás intimidado? Ya sabías de eso, ¿no? Por eso es que te convertiste en el líder de los pañuelos amarillos otra vez e iniciaste una pelea, ¿no? Izumi tronó su cuello y escupió el resto de sus palabras junto con su saliva. Contra nosotros, los Daalars. ¿Tú? ¿En los Daalars? ¿Tienes un problema con eso? Mi pandilla se rompió por ti y Kauta, ¿no piensas que soy listo porque empecé desde el fondo y continué con mi trabajo, sí? Izumi se continuó desafiándolo con chistes, pero para Masaomi, eso no podía verse como un chiste. ¿El sudor que siente en sus mejillas es por el dolor de su puño y sus rodillas o es más mental? Ese chico Mikao. ¿Qué piensas hacer con él? ¿Hacer con él? No lo sé. Nunca me lo he encontrado directamente. Pero sin que hiciera nada, escuché lo que pasó con él. Se volvió loco. No bromees con eso, ¿qué sabes tú sobre él? ¿Qué sé sobre él? No sé nada sobre él, eres estúpido. Izumi pateó el hombro de Masaomi, quien estaba arrodillado. Izumi siguió hablando al dar un paso sobre Masaomi, quien se cayó luego de perder su balance. Es hora de la pregunta. Si dices que entiendes a tu amigo, ¿por qué piensas que Ryugamine-kun se volvió loco? ¿Y quién es aquel cuya falla causó que sus amistades se destruyeran y su preciosa novia terminara con ambas piernas rotas? ¿Ah? Izumi preguntó una pregunta después de otra con una sonrisa feliz. Izumi miró a Masaomi, quien daba la apariencia de no decir nada, y elevó el martillo en el aire. La respuesta correcta es: todo eso ocurrió por ti, idiota. Y luego trató de balancear el martillo hacia abajo sin vacilar en lo absoluto al rostro de Masaomi, quien apretaba con fuerza sus dientes. Sin embargo. De acuerdo, alto ahí. Alguien agarró la muñeca derecha de Izumi que sujetaba el martillo y lo detuvo. ¿Ah? Izumi miró al desconocido a través de sus anteojos oscuros. Entonces un hombre estaba de pie allí. Ah. Eres el tipo que ha estado peleándose con este chico un poco antes, ¿no? Si nos has estado observando, no necesito explicarte. El hombre, Rokuhou Chikich, surgió de entre los hombres alrededor de allí. Por un segundo lo confundieron con uno de ellos ya que él se les unió con tal confianza. No lleves al oponente de mi pelea lejos de mí. Izumi le preguntó a Rokuhou, quien dijo sus palabras naturalmente, al fruncir el ceño. Tú te caíste antes, ¿no? Rokuhou le contestó a Izumi, quien señalaba parte del tejado con su barbilla, blandamente. Sí, me caí. Bueno, deberías haber muerto allí mismo. Izumi le envió una señal a los gánsteres rodeándolos con la mirada. Una cierta cantidad de gánsteres pusieron sus manos en los hombros de Rokuhou mientras sonreían abiertamente. ¿Qué quieren ustedes, chicos? Lo siento. Ser tocado amistosamente por hombres no es de mi gusto. Rokuhou le dio un puñetazo en la cara al gánster detrás de él con su mano vacía y le causó una hemorragia nasal. Tú. Aunque otro gánster trató de darle puñetazos, Rokuhou agarró su cara y lo levantó antes de que pudiera darle un puñetazo. Él agarró su cara firmemente de tal forma que sus pulgares se hincaban en sus párpados. El gánster se percató de que su vista dependía del estado de ánimo de ese tipo y él tensó su cuerpo entero sin contraatacar. Ok, chicos. Todos no se muevan, simplemente no se muevan, de otra manera el ojo de su amigo se irá, ¿entienden? Rokuhou dejó el brazo de Izumi libre y todavía sujetando la cara del gánster, se recostó sobre el pilar a su lado como si nada hubiera ocurrido. ¿Estás hablando en serio? Rokuhou contestó la pregunta de Izumi con confianza. Piensas que soy más normal que tú, ¿no? Masaomi volvió completamente a la normalidad mirando la escena.
Él había sido con el que había estado jugando y notó que fue salvado por una persona a la que había estado oponiéndose poco antes y recordó dónde estaba de pie ahora mismo. Sin embargo, todo fue muy tarde. Bueno, incluso si se mantiene con calma, ¿qué puede hacer él contra tantos adversarios? Al menos, pudo haberse escapado. Sin embargo, si fueras el caso, ¿qué les ocurriría a sus amigos que han sido atrapados? Todo se acabó al momento en que vinieron aquí. Masaomi se arrepintió del hecho de que dejó a Rokujo, quien originalmente no tenía nada que hacer con eso, quedar involucrado por su falta de previsión e incluso se sintió apenado cuando pensó acerca del futuro de los oponentes con quien él había estado en una lucha a muerte hasta ahora mismo. De ninguna manera, incluso él no podría con tantas personas. Es imposible a menos que él sea Iwagi macizo. ¿Por qué no soy yo el fuerte? ¿Estoy repitiendo mi pasado? Masaomi se culpaba a sí mismo, pero en cierta forma trataba de ponerse de pie. Por lo menos, ya no puede hacerlo sin darle puñetazos a ese tipo. Masaomi reavivó su odio hacia Izumi y, con ese odio, olvidó el dolor en su cuerpo y trató de mantenerse firme. Sin embargo, antes de que pudiera hacer eso, Rokujo se movió. Bueno, ¿ustedes son serios, chicos? Podría no tener que decir esto, pero si tú golpeas con tantas personas, inmediatamente serás atrapado, pues hay un montón de cámaras de vigilancia en todas partes, ¿sabes eso? ¿Ah? No pensarás que eso nos asustará y nos detendrá, ¿no? Después de que dijo eso como si estuviese harto, Izumi comenzó a reírse tan duro que sus hombros temblaban. ¿No habrás pensando que éramos tan estúpidos que no cortamos totalmente las cámaras? Es pan comido golpearlos, derrotarlos hasta hacerlos pedazos hasta que este chico se percate, se quiebre y venga aquí, ¿sabes? Aunque sus comentarios se dijeron con una despreciable risa, Masaomi y los miembros de los pañuelos amarillos sintieron algo, que a lo que se refería Izumi con pedazos, era más que una paliza normal. Y esa no era simplemente una amenaza o una negociación, él era completamente serio. Bueno, eso es cierto. El sujeto que se cayó allí y los otros chicos que quedaron atrapados por él, morirán. Entonces si así lo deseas. Rokujo ignoró los comentarios que Izumi dijo con una voz intimidadora y murmuró con un suspiro. Bueno. Pensé que Kaduta era un problema, pero hay otras basuras como ustedes. Entonces, realmente, los Daalar son una pandilla que no tiene ningún sentido. ¿Kaduta? ¿Lo conoces? ¿Por qué lo conoces cuando su nivel está muy por encima al tuyo? La sonrisa desapareció de la cara de Izumi y apretó sus dientes. Luego le dijo casualmente al hombre cuyo rostro estaba siendo sostenido por Rokujo. Te dejaré tener sus ojos. Izumi-san. Aunque el gánster gritó, Izumi ya no lo escuchaba. En lugar de eso, tú morirás aquí mismo. Esa es realmente una estafa, que mi vida sea cambiada por solamente un globo ocular derecho, ¿no es así? Luego Izumi le dijo a Rokujo, quien se encogió de hombros. La persona que es estafada es estúpida. Entonces Izumi levantó su mano derecha y trató de ordenarles a los miembros de la pandilla a su alrededor. No me importa. Golpeen a ese tipo hasta hacerlo pedazos. Sin embargo, él no pudo terminar su frase, porque Rokujo obviamente soltó al hombre que justo había estado sujetando y giró hacia la parte trasera del pilar. Hey tú, ¿piensas que puedes escaparte ahora? Al decir eso, Izumi lo notó. El color rojo que vio ligeramente desde atrás del pilar. En el momento que Rokujo trató de hacer algo detrás del pilar, el color de las caras de una cierta cantidad de los gánsteres que lo rodeaban cambió, y pudieron ver la parte trasera del pilar cambiando. Detengan a ese tipo. Ya fue muy tarde cuando él gritó. Rokujo Uchiki empujó el botón de emergencia de fuego que estaba en el pilar sin titubear. La campana de emergencia hizo un fuerte eco y las personas que paseaban alrededor del estacionamiento se detuvieron. Los hombres de negocios que estaban trabajando en los edificios circundantes mostraron sus caras, preguntándose qué pasaba, y luego, el estacionamiento, que no era más que una simple parte del paisaje, se transformó en un lugar peculiar de la ciudad en un segundo. Fue demasiado estúpido de tu parte solo haber roto las cámaras. El susurro de Rokujo fue destrozado por el sonido de la campana y ya no logró alcanzar a Izumi, pero Izumi pudo haber sospechado que su adversario le miraba por encima del hombro y vio a Rokujo con unos ojos que se llenaron de intención asesina. Tú me miras por encima del hombro, ¿no? Aunque demostró hostilidad que era tanta como si fuera a atacarlo, él pudo haber pensado que no podría causar la destrucción que deseaba si seguía más allá, y les envió un signo con sus manos a las personas alrededor de él mientras sonreía abiertamente. Sin embargo, una cierta cantidad de los gánsteres estaban probablemente asustados por la campana de emergencia y ya se habían escapado del estacionamiento, y parecía que los chicos de los pañuelos amarillos que secuestraron también habían logrado escaparse. Se acercaron a Masaomi de inmediato y trataron de separarlo de Izumi. Tú. A juzgar por las características de Izumi,
él normalmente habría seguido a Masaomi allí mismo, pero el Izumi actual simplemente distorsionó su cara al sudar por todo su cuerpo. La campana del detector de fuego le hizo recordar la memoria traumática de ser quemado por Yumasaki. Izumi-san, regresemos por ahora, la policía está viniendo. Izumi escupió hacia la voz del miembro de su pandilla que gritaba en su oreja. Mierda, qué tipo tan afortunado. Izumi comenzó a caminar hacia la salida con sus miembros logrando suprimir la ansiedad en su mente. Recordaré tu cara. Izumi vio hacia atrás una última vez y trató de decir unas palabras llenas de intención asesina hacia Rokujo. Sin embargo, Izumi miró en dirección a Rokujo y vio dos sombras de negro. Eran las suelas de los zapatos de Rokujo. Fue una patada voladora con su pierna derecha y su pierna izquierda perfectamente alineadas. Antes de que entendiese lo que estaba ocurriendo, esas piernas patearon el pecho de Izumi. Él fue tirado con una fuerza tremenda y su pecho rechinó y voló cerca de 10 metros. Izumi, quien perdió la conciencia, fue ayudado por algunos gánsteres. Mierda, mátenlo. Aproximadamente 10 gánsteres agresivos se dirigieron en la dirección de Rokujo otra vez mientras sujetaban tubos de hierro y cuchillos. Podría jugar con ustedes pero no quiero tratar con la policía. Rokujo giró la mirada hacia atrás y se acercó a los gánsteres de los pañuelos amarillos que estaban intrigados mientras tiraban de Masaomi. Ustedes chicos, también deberían escaparse rápidamente. No sean atrapados por ellos. Espera. Frente a los miembros de los pañuelos amarillos que estaban intrigados, Rokujo fácilmente sostuvo en alto a Masaomi. Incluso Masaomi estaba confundido por eso y frunció el ceño al aguantar un intenso dolor. En lugar de estas personas, ¿no sería más fácil escapar si tú me llevas? El resto de la pelea puede continuar en otro momento. Hubo una posibilidad que no pudieran oír claramente por la campana de emergencia. Los gánsteres de los pañuelos amarillos miraron a Rokujo que fácilmente colocó a Masaomi en su hombro e interfirió. Hey, ¿de qué estás hablando? Hey. Rokujo los ignoró y usó un coche estacionado por la cerca como un punto de apoyo y pasó sobre la pared fácilmente. Hey, estás bromeando, espera un momento. Masaomi entendió la situación y los gritos y los miembros de los pañuelos amarillos también gritando. Sin titubear, Rokujo saltó fuera de esa forma. ¡Uoa! Ya que eso era demasiado para manejar, Masaomi olvidó su intenso dolor por un segundo y gritó. Al siguiente momento, él sintió una sacudida pequeña que fue mucho más pequeña de la que esperó y se dio cuenta de que se movían horizontalmente. Él pudo ver los postes de alumbrado que se estremecían un poco en su visión poco definida. Parecía que Rokujo usó el poste como un punto de apoyo al sujetarlo. Luego al siguiente instante, sintió otro movimiento cambiando su dirección otra vez, con un ruido sordo. Él confirmó que estaba vivo y recordó el intenso dolor en su pecho y su rodilla. Al aguantar el dolor, miró alrededor y vio el paisaje rodeándolo moverse. Al mismo tiempo, el cuerpo de Masaomi fue enrollado sobre una teladura. ¡Auch! Mi culpa, recuéstate por un rato. Si la policía te ve, nos detendrán. Tal parece ser que el lugar donde estoy ahora mismo es en el techo de un camión que está cubierto por una tienda de campaña. Cuando contempló el tejado del estacionamiento, vio a los gánsteres mirando hacia abajo con expresiones faciales horrorizadas y luego golpearon ruidosamente la cerca, demostrando su resentimiento. Desde entonces, no vio a alguno de los miembros de los pañuelos amarillos, ellos probablemente se escaparon inmediatamente después de ver que Masaomi aterrizó en forma segura. Al rezar porque fueran capaces de escapar, Masaomi se recostó y habló mirando al cielo. Estoy vivo. Deberías agradecerme. Con esa pierna, habrías terminado siendo atrapado ya sea por los Daalars o la policía. Rokujo sonrió abiertamente al descansar sobre la carpa del camión que aceleraba. Luego él le preguntó a Masaomi al mirar por un rato el estacionamiento que desaparecía. Entonces, ¿cuál es tu plan ahora? Algunas horas más tarde. En el estacionamiento, bueno, estos mocosos están siendo violentos otra vez. Uno de los pocos oficiales de policía que patrullaban el tejado del estacionamiento dijo eso con un tono voz cansadísimo. Eran los oficiales de policía que llegaron a patrullar ese lugar donde un problema había ocurrido durante el día. La ciudad entera estaba bajo altas medidas de seguridad por los incidentes donde los vehículos policiales fueron atacados aproximadamente hace algunas horas atrás. Aunque este estacionamiento no había tenido algún problema recientemente, luego de que la alarma de incendio se apagara, muchos jóvenes gánsteres fueron divisados y se encontraron con que la cámara de seguridad había sido cortada totalmente.
Ya que todos esos incidentes habían ocurrido consecutivamente, los altos mandos le ordenaron patrullar ese lugar para fortalecer la ruta de patrullaje en conjunto, aunque uno podría pensar allí que había una probabilidad muy pequeña de una conexión entre esos incidentes. Kuswara-san, tú conoces sobre cuando las pandillas de color estaban haciendo cosas violentas aquí, ¿no? El oficial de policía, Kuswara Hinichiro, quien estuvo en las etapas anteriores por estar ya en sus años, recibió una pregunta del oficial de policía menor y contestó mientras suspiraba, un poco. No podría saber ya que eres nuevo, pero este estacionamiento fue el lugar donde muchas peleas ocurrieron. Hace cerca de 2 años atrás terminaron repentinamente. Desde los incidentes del acuchillador, esto en cierta forma ha tenido una mala atmósfera. Bueno, hay una intérprete llamada la jinete sin cabeza que no tiene sentido para mí. Parece que este joven oficial de policía pensaba que la jinete sin cabeza era un tipo de gángster actriz. Tal vez él no la había visto muchas veces. Hinichiro, quien sabía de cuando la jinete sin cabeza apareció en esa ciudad por primera vez hace mucho tiempo, le respondió con una cara ruda, ¿sabes? Bueno, en este mundo, hay cosas irrazonables. Si ella es simplemente una actriz, Kinosuke la habría atrapado ya. El oficial de policía recién contratado le dijo eso a Hinichiro, quien mencionó el nombre de un miembro del equipo policial de motocicletas, mientras se reía. De ninguna manera, ¿estás diciendo que la jinete sin cabeza es realmente un monstruo? Es mágica, es. ¿La transformación de la motocicleta en un caballo también? Sí, no sabías, Kuswara-san, los magos de los Estados Unidos pueden hacer que la Estatua de la Libertad o algo como un edificio desaparezca, los chicos japoneses pueden hacer a las ranas aparecer de sus manos. Ya veo. Hinichiro miró al oficial de policía recién contratado con ojos algo llenados de piedad. Bueno, es mejor que ser asustado. ¿De qué estás hablando? Ten cuidado con las estafas. Basta, usted debería tener cuidado, Kuswara-san, desde que usted cree en lo oculto. Se mantuvieron patrullando al hablar pero no vieron algún cambio. Estos oficiales de policía terminaron de arreglar la cámara y trataron de pasar al siguiente lugar para patrullar rápidamente ya que no había nada más que pudieran hacer. Luego, un sonido extraño hizo eco en la dirección noroeste. ¿Qué fue eso? El joven oficial de policía volvió al tejado y vio rumbo al sonido. Entonces terminó presenciando un escenario espeluznante. La sombra de una persona que sujetaba algo muy grande y brincaba por todos lados del tejado de un edificio a otro y algunas veces apuñalando algo sobre la pared como si fuera un héroe americano de un cómic que trataba sobre una araña. Además, las nubes negras o algo con forma oscura estaba persiguiendo a eso. Por la oscuridad de la noche, él no podía estar seguro, pero ciertamente había algo de negro que podía absorber toda la luz de los alrededores. Parecía algo como unas manos negras, algunas veces salía fuera de ese algo, y la otra sombra se deshacía de ellas con un objeto plateado que salía de la parte superior de su mano. El extraño sonido parecía ser el sonido de chocar la plata y la lanza negra. La sombra negra detenía las manos algunas veces y el objeto principal se transformaba en un colmillo enorme y atacaba a la sombra de la persona. Sin embargo, la sombra de la persona continuaba saltando rápidamente y evitándola, y el joven oficial de policía la vio y pensó que era algo parecido a un videojuego de acción que él había jugado recientemente en su día de descanso. Ah, no, no, no. Él recobró la compostura y se acercó a la cerca del tejado y tomó una mirada cercana. Sin embargo, para ese entonces pudieron haberse introducido en el ángulo muerto entre los dos edificios, así que no podía ver nada. ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese sonido? Hinichiro le preguntó desde atrás y el joven oficial de policía presionó sus sienes y habló para sí mismo al mismo tiempo que contestaba. Bueno, eso. Tal parece ser que son magos. ¿Magos? ¿Estás cansado? No, no, no estoy embrujado, no digas una cosa tan espeluznante. 6. Estar cansado y estar embrujado suenan parecido en japonés. Mientras Hinichiro seriamente se preocupaba por la condición del oficial de policía recién contratado, los trozos negros todavía perseguían a Kujiraji Kazane, quien creaba el sonido. Es hora. Kujiraji murmuró y cambió abruptamente la dirección a la que se movía mientras sujetaba a Sinra. Cuando ella estaba tratando de lanzarse a otro edificio, giró la mirada hacia atrás por un segundo y removió algunas cosas que parecían bolígrafos de su cintura. Ella diestramente retorció la punta de la vara de los artículos y los lanzó hacia la sombra. La sombra atacó a Kujiraji como si no se preocupara por sus acciones. Sin embargo, Kujiraji cambió de dirección rápidamente hacia adelante y comenzó a saltar otra vez. Al siguiente instante, la bomba especial de destello que tenía la forma de un bolígrafo explotó y abrazó parte de la noche de Ikebukuro con una luz brillante. Un segundo. La sombra vaciló por la bomba de destello solo por un segundo.
Si fuera un ser humano normal, él o ella no podría moverse porque su vista estaría un poco borrosa, pero ya que Celti no tiene globos oculares, su vista es diferente a otras personas, así que su recuperación de la poca visión fue rapidísima. Ahora que ella se había transformado en una sombra, nadie sabe cómo era su habilidad para recobrarse. Sin embargo, había una posibilidad de que ella perdiera su vista solo por un momento cuando se dejó de moverse, porque Kujiragi desapareció de la azotea solo por un segundo y olvidó la dirección a donde se suponía que esa sombra debía ir por unos pocos segundos. Sin embargo, unos pocos segundos son unos pocos segundos. Ella pudo sentir la existencia de la forma normal del cuerpo de Saika y la sombra pronto entró en movimiento, retorciendo su cuerpo en medio de los edificios, a la fuerza. Entonces Kujiragi, quien saltó sobre la pared hábilmente, estuvo allí. Ya que era una calle muy alejada del centro, no había nadie por los alrededores. Sin embargo, la sombra ciertamente la vio con su vista especial. Kujiragi le dio a alguien a Shinra. Ese alguien, quien parecía colaborar con Kujiragi, metió a Shinra en un auto que se estacionó delante de la calle. Al momento en que ella lo vio, la sombra se dejó de mover otra vez. Kujiragi bajó por esa misma calle. El coche estaba a punto de encender su motor a lo lejos de la calle. Hasta este momento, había habido solo un objetivo. Sin embargo, ahora habían dos. Una mujer llamada Kujiragi quien lastimó a su amante y se lo llevó lejos. Un hombre que ella ama llamado Kizitani Shinra, quien es capturado por la maldición de Saika. ¿El odio o el sentimiento de amor? Era una lección simple. Celti, quien había perdido su razonamiento y se había transformado en un monstruo que actuaba solo a causa de instinto, se vio desconcertada. Habiendo dicho eso, no es como si ella recobrara su conciencia. Si tuviera una conciencia normal, ella habría decidido esto: de acuerdo, primero ayudaré a Shinra y cuando esté segura de su seguridad, entonces me vengaré de la chica, sin lugar a dudas. Sin embargo, el poder de su mente estaba todavía completamente en caos y estaba casi completamente desprovista de su conciencia, incluso en una situación como esa. Es como cuando tienes sed y quieres agua sin cualquier intención evidente detrás de eso. O como cuando los insectos pequeños son atraídos por el fuego. Algo, que está entre su instinto y su razonamiento está ahora a punto de ser desafiado. Entonces, Celti, ella, quien ya no tenía la forma de un humano y estaba transformada en una forma normal, hizo una lección. La sombra negra comenzó a moverse a una velocidad alta hacia el coche que tenía Shinra en él. Nadie podría decir si ella hizo esa elección accidentalmente o si escogería esa opción no importa cuántas veces afrontara la misma situación. Sin embargo, Kujiragi pensó lo último. 7. Kujiragi, quien confirmó las acciones de la forma normal, estrechó sus ojos ligeramente y murmuró sin cambiar su expresión facial. Incluso en una situación como esta, tienes algo que prioriza sobre la destrucción. Y el odio. La memoria del crimen que ella cometió en el pasado apareció en su mente. Y Hiribe Ruri, una chica que tenía la misma sangre que ella pero fue tratada como una persona y estaba a punto de ganar felicidad como un ser humano. Ella recordó lo que le hizo a ella y sus emociones de aquel entonces. Discúlpame por un momento. Un color oscuro se vio ligeramente en su expresión facial que era como un modelo viejo de un robot. 7 se refiere a que pensó que esa sería la última acción que elegiría la actual Celti. Estoy celosa de ti. Al siguiente momento, 5 cuchillos en ambas manos, 10 cuchillos en total, se extendieron y expandieron en la parte trasera de la calle. De edificio en edificio, el grupo de Saikas, que se estaban acercando, mientras se reflejaban y atravesaban las paredes en medio de los edificios, se movían como una sola criatura haciéndolo parecer un milagro por un instante. Saika cruzó al otro lado, una al lado de la otra como una red, impidiendo a Celti, quien se había transformado en una forma normal, moverse. Sin embargo, Celti trató de continuar como si no le importara. El sonido de la pesada sombra y la espada, Saika, hizo eco y comenzó a salpicar fuego y sombras por todas partes. Las dos formas anormales crearon sonidos espeluznantes. Aunque habían algunas personas en la calle, el sonido hizo eco en todas partes y la mayor parte de las personas que oyeron ese sonido pensaron, eso seguramente es alguna clase de acuchillador de aves. El sonido fue tan espeluznante hasta el punto que las personas sintieron miedo. Celti, quien estaba transformada en una forma normal, intentó evitar la red por todos los medios, pero ahora trataba de seguir el coche que tenía Shinra en él. Ella podría tratar de hacer más pequeña su forma y traspasar la red o ataque de Kujiragi, quien controlaba a Saika, o incluso simplemente retirarse por un segundo y luego alcanzarlos. Aunque son estrategias muy simples que incluso un perro o un mono podrían hacer, no había forma de que ella pudiera tener ideas ya que su razonamiento no trabajaba del todo bien. En un estado donde perdió completamente su mente, ella simplemente continuaba persiguiendo a una persona, a Kizitani Shinra, quien le había dado un lugar para vivir como una persona. En el asiento trasero del auto en el que se alejaba de Kujiragi a una velocidad muy alta,
Un hombre usando un pijama que parecía una bata blanca, estaba en el asiento inferior. Sus ojos estaban rojos y lucía apenas despierto. Kisitani Sinra, la pobre víctima que fue puesta bajo la maldición de amor de Saika y transformado en uno de sus niños. La orden que Kujiragi le dio a través de Saika fue que se mantuviera fuera del alcance del radar. 8. Ella necesitaba secuestrarlo primero, así que probablemente pensó que provocaría problemas si él se volvía violento. Después de la orden, Sinra no se volvió a poner violento en absoluto mientras él fue capturado y era puesto bajo su control. Sin embargo, en el momento en que oyó el sonido como de un acuchillador cortando un pájaro en la parte trasera de la calle a lo lejos, sonrió ligeramente. Él ciertamente murmuró al sonreír mientras sus ojos estaban rojos. Ajá, es como... Ella es imprudente. Ah. En el asiento del conductor, había una sola persona que escuchó el murmullo de Sinra. Era una persona que recibió instrucciones de Kujiragi de tomarlo y llevarlo hasta cierto punto. 8 es una frase común en inglés que se refiere a que se escape y no haga algo que llame la atención para que lo atrapen. Creo que se entiende qué quiero decir. En este caso, el radar sería Celti. La soldado Borona, quien estaba sentada en el asiento del conductor, pensaba acerca del significado del murmullo, pero pensó que él sufría de una fiebre y particularmente no le importó mucho más. ¿Qué estoy entregando ahora? Ella estaba actualmente contratada por Kujiragi, quien era la secretaria de Yodohiri Hinnai. No sabía por qué fue sola a preguntarle sin Yodohiri, pero el trabajo que le pidió hacer era algo más peligroso de lo que Yodohiri le pediría a ella. Uno de los trabajos era robar la caja de plata que el vehículo policial entregaba, un trabajo que claramente la haría una enemiga de la autoridad japonesa. El otro trabajo era el secuestro del monstruo, que estaba actualmente haciéndolo. En cierta forma, ella podía imaginar la identidad de la sombra, que salía de la parte trasera de la calle. Si Eslon estuviera allí, le podría haber aconsejado esto. Es peligroso hacerse el enemigo de un monstruo, pero su socio que le hacía detenerse, ya no se encontraba a su lado. Sus ojos eran anormalmente rojos, me pregunto si él estaba infectado por alguna clase de virus. Aunque fue cuidadosa sobre esas cosas por un segundo, Borona eliminó la posibilidad ya que la persona que le pidió que haga ese trabajo llegó sujetando al hombre en su hombro. Si Eslon estuviera allí, le podría haber dicho a ella, espera, tengo una pregunta. La mujer que te pidió hacer este trabajo, ya se pudo haber inyectado con una vacuna, ¿no? No podré dejar de pensar en eso y no poder dormir bien por las noches. Sin embargo, otra vez no había nadie a su lado. Nadie a su lado. Este hecho le hizo sentir a Borona una soledad extraña. Ella había hecho un par de trabajos por sí misma hasta ahora. Sin embargo, no había sentido soledad ya que supo que eran esa clase de trabajos. La razón por la que la soledad se sentía diferente esta vez, era porque comenzó a recordar a la existencia que debería estar a su lado aparte de Eslon. Un trabajo recolectando deudas que inició como su primer trabajo mientras estaba en Japón. Era el tipo de trabajo que cruzó un poco la zona gris, pero a Borona no le importó ya que ella estaba en un área más oscura antes. Lo que ganó en su lugar fue una relación humana diferente a la que tuvo con Eslon. Iwajima Shiso, un hombre que destruyó el significado de los valores de Borona, alguien a quien trató seriamente de asesinar en el pasado, y alguien a quien no podría destruir. Por primera vez, Borona tuvo una conexión fuerte con el mundo que no conocía a través de una persona llamada Shiso, incluyendo a Tom, quien era su jefe, y las personas de la compañía, una mujer llamada Borona que nunca amó a los humanos. Ella probablemente incluso no se ama a sí misma. Solamente tenía conocimiento sobre el amor, no podía determinar si algo llamado amor sería necesario en su vida, porque nunca sintió el sentimiento de amor y solo tuvo el conocimiento de él. Eso no cambió incluso ahora, sin embargo, hay una cosa que adquirió en lugar del amor, es el cumplimiento de la situación de estar viva por sí misma o la situación de estar tranquila. Si fuera mi antigua yo, los días donde nada ocurre no me harían sentir viva, los días sacrificando su vida y peleando contra existencias más fuertes. Los momentos en los que destruyó a personas fuertes fueron los momentos en los que podría considerar que estaba viva. Sin embargo, ahora no sentía en lo absoluto la sé que había estado rechinando tanto tiempo en su mente. No fue sino hasta que se encontró de nuevo con Eslon, a quien creía muerto, que se dio cuenta de lo indulgente que había sido. La cosa que era más impactante que cualquier otra cosa fue después de que fue informada. Ella se percató que mientras negaba las palabras de Eslon verbalmente, en lo profundo de su corazón, pensaba que podía estar bien. Aunque Borona trató rápidamente de olvidar la idea, un hombre llamado Oriara Isaya echó veneno en su mente durante ese momento. El veneno lento pero seguro la carcomió y revivió memorias ofensivas en su mente una tras otra. Ella recobró su vieja personalidad, gradualmente, en parte porque Shiso fue capturado por la policía y decidió tomar el trabajo de Kujiragi. Cuando atacó al vehículo policial, pudo recobrar la excitación de seguir solo con fuerza, aunque ya no asesinó a los oficiales de policía que lo entregaban. Sin embargo,
Inmediatamente después de eso, la citación fue removida. Oí, tú, eres Borona, ¿no? Cuando Iwajima Shiso, que pasaba por ese lugar, reveló su identidad, Borona sintió como el tiempo del mundo se había detenido por un segundo. Ella no sabía por qué se sintió así, pero solamente ya recuerda que las emociones mezcladas como desesperación, miedo y ansiedad surgieron. Como si estuviera tratando de deshacerse de las emociones que se surgían, no le contestó a Shiso en absoluto y abandonó el lugar sin decir nada. Ella no pudo hacer algo más excepto que correr lejos. Luego, hasta el momento actual, finalmente entendió sus emociones al sentir un sentimiento tremendo de pérdida. Como Sloan me dijo, al final, me he teñido a mí misma el color de este país. Los días que pasó con Iwajima Shiso, que ella estaba decidida a matar, fueron diferentes hasta entonces. Ella sintió que diferente tipo de felicidad a las veces que tuvo una pelea a muerte con personas fuertes en los días tranquilos que no requerían sacrificar su vida. Ya veo, tengo miedo de perder los días como los de ahora. Sin embargo, pensó en eso después de haber completado el trabajo que Kujiragi le había encomendado. Los días peleando con personas fuertes donde ella sacrificaba su vida y se ponía en peligro a sí misma. Ella seguramente sintió felicidad en esos días también. Borona está segura acerca de la clase de persona que es cuando reconfirmó eso. No tengo el derecho de vivir una vida tranquila en un país tranquilo. El tiempo que pasé trabajando con mi papá y los otros fue el mejor tiempo para mí. Ella recordó a su padre, quien era el ejecutivo de una compañía de comercios de armas, y sintió un sentimiento que era una mezcla de nostalgia y odio. No puedo abandonar todo. No puedo comprometerme. ¿Cómo puedo decir que soy fuerte si soy así? ¿Tuve derecho en realidad a pelear con personas fuertes? Aunque era muy tarde, Borona comenzó a cuestionarse a sí misma. Sin embargo, es muy tarde para detenerse ahora. Ahora que Iwajima Shiso sabe mi identidad, he perdido la tranquila vida diaria que quise recuperar. Borona, quien pensaba cosas así, escuchó los sonidos de choque que las dos formas anormales creaban. Aunque ella podía ver la sombra ligeramente en movimiento en la calle a través del espejo retrovisor, se había vuelto mixta con la oscuridad de la noche, mientras ella conducía. Borona pensó cuando dobló la esquina y ellas alcanzaron un completo punto ciego. Los monstruos han comenzado a vagar alrededor de la ciudad comúnmente. ¿Qué va a ocurrir en este mundo? Si fuera el presidente Lingerin, él habría disfrutado esta situación igualmente. Borona pensó que la atmósfera era de cierta forma algo nostálgica y comenzó a recordar su pasado al sentir la atmósfera de la ciudad que caía en caos, a pesar de saber que solo estaba escapando. A pesar de que se sentía solitaria porque Iwajima Shiso no estaba en sus viejas memorias. Al mismo tiempo, en algún lugar de Ikebukuro, Iwajima Shiso estaba irritado. Oí. ¿Eres el, no, viejo? Ese tipo Iwajima Shiso, ¿eres el real? Las ropas de camarero te hacen sobresalir, no puedo creer que lo seas, eres realmente estupendo, ja. Un área con pocos transeúntes en la calle que estaba muy distante de la parte concurrida de la ciudad. Estos chicos que no parecían muy listos, hablaban con Shiso, quien había sido liberado de la policía. Eres una celebridad, ¿no? Tú haces bastante, ¿no? ¿Por qué no nos das una parte? 9, di algo, viejo. Aunque había solo 3 chicos hablando con él, se trataba de un grupo de 10 personas si considerábamos a las personas que miraban en su dirección sonriendo un poco desde la distancia, como parte de su grupo. Nunca antes he visto estas caras en la ciudad, ya que todos ellos van en bicicletas, podrían ser estudiantes de escuela media. Son probablemente jóvenes delincuentes que vinieron de algún lugar de Sabatama durante las vacaciones de verano. Lárguense. Shiso murmuró eso, se puso más irritado y chasqueó su lengua. Estaba equivocado. No creo que la pulga o los tipos con ojos rojos enviasen a estas personas ahora. La razón por la que chasqueó su lengua no fue porque fuera dirigida hacia ellos, fue porque sus expectativas estaban equivocadas. No sé por qué Borona hizo tal cosa. Sin embargo, él podría asumir que ya sea uno de los peones de Oriara Isaya, quien le hizo caer en una trampa, o alguien conectado con la espada demoníaca, debería estar involucrado. 9 habla de dinero. Aunque lo que hizo Borona no tenía relación, no creo que alguno de los dos grupos me deje solo justo después de haber sido liberado por la policía. Él se atrevió a ver los movimientos de su enemigo, convirtiéndose él mismo en un CEO. Pero estas personas que están hablando conmigo, tratan de empezar algo. Él pensó que sería problemático si ocasionase una escena e hizo un intento por tratar con ellos sin entusiasmo. ¿Lárguense? ¿Ja? ¿Qué quieres decir con esas palabras, lárguense? Somos chicos poco educados, por favor explíquenoslo. Tú eres el más fuerte en Ikebukuro, ¿no, viejo? Tenían la apariencia de jóvenes delincuentes juveniles que creyeron en el rumor de que Iwajima Shiso era alguna clase de leyenda urbana, encontraron a un hombre que vestía ropas de camarero y probablemente se citaron. Hey, ¿estás asustado, viejo? ¿Luces pálido? Pensaron que Shiso, su adversario, se asustó realmente ya que no hacía nada en absoluto.
Los chicos le elevaron sus caras incluso más cerca a la de Siso y continuaron provocándolo con palabras. Si los residentes de la ciudad que conocían de Siso vieran esa escena, comenzarían a mantener unidas sus manos para orar por los jóvenes delincuentes juveniles. Todo el mundo sabía que el hombre llamado Iwajima Siso era el tipo de hombre que diría, ¿sabes que puedes matar a alguien con tan solo mirarlo? Así que deberías estar listo para ser asesinado si me ves así, ¿ja? Y el principio de una batalla cuando alguien simplemente lo ve así. Aunque había un rumor de que su personalidad se puso más suave, desde que recientemente frecuenta con una chica extranjera, personas que lo conocen sobreentienden que por mucho que lo odien, las características verdaderas de Siso no pueden ser cambiadas en 24 horas. Sin embargo, para sorpresa de todos, Siso se continuó teniendo paciencia. Si Siso estuviera en su estado normal, estos jóvenes delincuentes juveniles ya estarían volando por el aire. La policía todavía me podría seguir. No tiene sentido ser arrestado otra vez porque los golpeé aquí. Él ha sido paciente desde la última noche, así que uno podría decir que, su mecha, está lo más alejado de la bomba de lo que ha estado en toda su vida. Si imaginaras el caso en que la persona jalando las cuerdas detrás del escenario fuera Oriara Isaya, la cantidad de bombas sería tremenda. Aunque Sisu estaba tratando de deshacerse de los jóvenes delincuentes juveniles medio calmado, hicieron algo que encendería no solo su fusible sino la bomba misma. Antes que nada, porque estás trayendo puestas ropas de camarero, ¿ja? Uno de los chicos dijo eso ligeramente y pateó sus ropas de cantinero. Escucharon el sonido de algo chasqueando pero no les importó. Luego, al siguiente instante. Oí, dijiste algo. Ah. La voz de uno de los chicos que le provocó, se fue volando muy lejos. Sisu agarró el rayo de la rueda de la bicicleta y lo arrojó lejos en el aire con su mano. Los chicos que se encontraban justo al lado de Sisu, se dieron cuenta de que uno de ellos desapareció repentinamente. Por otra parte, los chicos que lo veían desde lejos vieron hacia arriba con ojos asombrados. La escena en la cual uno de los chicos que afrontó al hombre vestido de camarero fue lanzado lejos a una altura de más o menos un quinto piso de un edificio con su bicicleta. Al gritar insípidamente, el joven fue separado de su bicicleta en el aire y se fue cayendo al suelo mientras movía sus extremidades. Antes de que cayese al suelo, Sisu atrapó su cuerpo con una mano. ¡Gee! Aunque Sisu absorbió el impacto hasta cierto punto, aún así, el chico recibió parte del daño por la repentina atrapada e hizo un sonido similar al grito de una persona embriagada la cual es pisada mientras se encuentra dormida en medio de la calle. Al mismo tiempo, su bicicleta cayó un poco a lo lejos y el marco entero se deformó. Entonces, ¿qué fue eso? Sisu les preguntó a los jóvenes delincuentes juveniles mientras una vena azul se mostraba en su frente. La razón por la que la furia de Sisu no había estallado hasta ahora podría haber sido porque la apariencia de los chicos era demasiado infantil, pero si cometían un error ahora, incluso si eran niños de escuela primaria trayendo puestas mochilas, podrían llegar a perder sus vidas. Los chicos sintieron eso por sus instintos naturales y todo el mundo se puso pálido y sus voces comenzaron a temblar. En serio, mi culpa. Lo siento, realmente lo siento. Lo siento, ¿fuimos realmente maleducados? Ya, lo sé. Los chicos corrieron lejos y se dispersaron en todas direcciones mientras gritaban disculpas. El chico que fue arrojado por Sisu echó a correr y dejó atrás su bicicleta. Hey, tu bicicleta. Cuando Sisu le habló desde atrás, el cuerpo del chico se agarrotó y corrió gritando. ¿Te la puedes quedar? Por favor, perdóname. Los chicos desaparecieron de la vista de Sisu en un parpadeo. Después de que Sisu viera que se fueron, cerró sus ojos y trató de respirar a fondo por algún rato. Algunos segundos más tarde, cuando sus venas azules finalmente se fueron, Sisu miró la bicicleta deformada y suspiró esta vez. Dijiste que me la puedo quedar, pero ¿qué se supone que voy a hacer con esta bicicleta quebrada? Sisu terminó vagando alrededor de la calle sujetando la bicicleta. Él no lo podría dejar en la mitad de la calle y sintió mal dejarla al lado de la carretera ya que normalmente se encontraba siempre molesto por bicicletas abandonadas. Él estaba caminando en la calle mientras pensaba sobre dejar la bicicleta en un estacionamiento aleatorio para bicicletas, pero no podría encontrar fácilmente ese lugar ya que estaba muy distante del área activa de la ciudad. Sisu buscó una solución dinámica que solo él pensaría, y consistió en aplastarlo con sus manos y tirarlo en el basurero inflamable. Inesperadamente, escuchó un sonido extraño. La voz, que sonó fue como una mezcla del sonido del momento de torsión de un motor y el relinchío de un caballo que le era familiar a Sisu. ¿Es el ti? Sisu volteó la mirada hacia atrás al decir el nombre de una existencia que conocía. Un caballo negro estaba frente a él, pero había diferencias obvias entre ese y un caballo normal.
La diferencia radicaba en el largo de su cuello. En resumen, la cabeza no existía, y la superficie cortada estaba cubierta de sombras negras. Era llamado caballo sin cabeza. Era una escena que haría a las personas normales gritar y correr lejos. Pero Siso no se vio particularmente asustado y buscó una palabra que podría decirle al caballo sin cabeza mientras lo miraba. Bueno, ¿qué? Tú eres esa cosa, ¿no? Alguna clase de motocicleta que transporta a Celti. El caballo sin cabeza llamado Kosutawa Watchshooter movió su cola como si estuviera feliz cuando escuchó las palabras de Siso. ¿Qué le sucedió a Celti? Shooter giró cuerpo y levantó su pierna al mostrar su espalda a Siso después de que dejara caer su cuello solitario solo por un segundo en respuesta a Siso. ¿Estás pidiéndome que te monte? Shooter movió su cola otra vez en respuesta a sus comentarios. Sin embargo, Siso pensó acerca de eso un poco y le respondió a Shooter. Nunca he montado un caballo. Shooter se congeló. Al cabo de un rato, Shooter creó una sombra sobre su cuerpo entero y compactó su cuerpo. Una motocicleta de color negro apareció ante Siso. Shooter, quien se transforma en esa forma cuando Celti normalmente la montaba, sonó el motor fuertemente como si se enorgulleciera de sí mismo. Sin embargo, lo siento. No tengo una licencia de motocicleta tampoco. El motor de Shooter se detuvo completamente y una atmósfera fría sopló entre una persona y un vehículo de motor. Shooter regresó a la forma de caballo otra vez y colgó su cabeza hacia abajo, pero Shooter notó la bicicleta que Siso contenía en sus manos y se acercó a eso con su cuello. ¿Esto? Simplemente lo obtuve de un chico estúpido. Luego, al siguiente instante, las numerosas sombras negras se extendieron desde el cuerpo de Shooter y se enredaron con la bicicleta rota que Siso sujetaba. Cuando Siso soltó la bicicleta, Shooter movió la bicicleta hacia su cuerpo en su estado actual y la derritió en su cuerpo como comiéndola. Luego, el cuerpo del Shooter se encogió repentinamente y se transformó en una forma delgada, incluso más delgada que una motocicleta. En cierta forma tenía abolladuras comparada con una bicicleta normal, pero eso no parecía ser problemático para andar sobre eso. ¡Wow! Eres impresionante. Tal vez Shooter estaba encantado de oír las palabras de Siso, quien abrió sus ojos en sorpresa, e hizo que un sonido ligero de campana en la noche de la ciudad. La bicicleta negra se movió por sí misma y se acercó a Siso. Siso miró a Shooter e inclinó la cabeza mientras sonreía abiertamente. Está bien. Puedo montar esto. Entonces cuando Siso se subió al Shooter y agarró los manubrios. Shooter comenzó a andar en la noche de la ciudad a una velocidad demasiado alta para una bicicleta. Hoy, eres justo como una motocicleta. Aunque Siso se agarraba del manubrio, Shooter estaba manejándose a sí mismo como si estuviera agarrando el manubrio solo para sostener su propio cuerpo. Shooter doblaba sin desacelerar su velocidad, así que sin la rara habilidad física de Siso, él ya se habría caído. Naturalmente, Siso no entendía las palabras de Shooter, pero de las severas vibraciones que sintió por todo su cuerpo, él sintió la ansiedad de Shooter, y por la situación de ese entonces, Siso llegó a una conclusión. Algo le ocurrió a Celti, ¿no? El sonido de una campana hizo eco una vez como diciendo que sí. Siso estrechó sus ojos y agarró el manubrio fuertemente mientras sentía el viento de la noche de verano por todo su cuerpo. Ok, vayamos rápidamente. Siso pensó otra vez mientras se enfadaba consigo mismo. Como pensé, algo es extraño. No puede decirse que esta es una coincidencia. Cuando todas estas cosas ocurren. Por supuesto que tú estás involucrado con esto, Él sentía la sombra de la existencia de su viejo enemigo molesto detrás de los muchos incidentes que estaban ocurriendo alrededor de sí mismo. Al mismo tiempo, adentro de algún apartamento en Ikebukuro, Oriara Isaya no podía haber estado en un mejor estado de ánimo. Estás muy entusiasmado. Oriara Isaya respondió a los comentarios de Shiaraki Maiki al reírse. ¿Qué estás viendo? Creo que me estoy calmando. ¿Calmándote, Isaya estaba golpeando su pie a un ritmo mientras tarareaba y de vez en cuando comenzaba a jugar un juego extraño en el cual usaba peones de soji y ajedrez y las movía a nuevas posiciones. Encima de eso, Maiki se había visto forzada a observarlo crear una torre de naipes con cartas de tarot por más de una hora y le habló con una cara obviamente desagradable. Eres como un niño un día antes de un viaje de escuela. Observarte me irrita. Bueno, se supone que dices que es agradable observar, ¿no? Si tú puedes ser llamado agradable, todas las demás personas podrían ser reyes de la comedia llamados Chaplin. Aunque ella contestó sarcásticamente como si no estuviera interesada en la conversación, Isaya le preguntó a Maiki al encogerse de hombros. Si cualquiera pudiera alcanzar el nivel de ser llamado rey de la comedia. ¿Cómo nivel tendría Chaplin? Mikage-chan,
¿Hay alguna palabra que puedas usar para describir un grado más alto para un rey de la comedia? Entonces Caín, quien estaba en la esquina del cuarto, le contestó en lugar de Maiki, quien chasqueó su lengua. Cuando señalas las fallas de alguien es cuando te entusiasmas la mayoría de las veces. Detén eso, Kine-san. Si dices cosas así, se va a dificultar señalar las fallas de alguien otra vez de ahora en adelante en mi vida. Eso no es cierto. Maiki frunció el ceño y observó otra vez a Isaya. Ciertamente parece estar bastante más alegre que esta mañana, ya que Kujiragi Kazane no apareció en su escondite después de todo. Regresaron al apartamento que Isaya alquilaba. Ataron los brazos y las piernas de Slon, quien asumían estaba bajo el control de Kujiragi, y lo confinaron en el mismo cuarto que Adawasi. Sin embargo, ella no pensó que solamente eso crearía una atmósfera tan excitante. Maiki se atrevió a describir la situación actual en voz alta como si lo confirmara. El número de personas en este cuarto disminuyó bastante. Solo Maiki, Isaya, Cain, y algunos miembros de Dragon Zombie estaban en el cuarto. Los miembros que Isaya congregó drásticamente habían decrecido en número en los últimos días. Mami Yamanami robó la cabeza a Celti, se dirigió a la ciudad y desapareció. Niekawa Haruna, quien, se suponía, protegía la cabeza, no ha regresado a cualquiera de las bases después de eso. Slon está recluido. Izumi Ram parece haber resultado herido en cierta forma por la tarde y contactó con ellos diciendo que haría una pausa en el trabajo por un rato. Habría estado bien si simplemente perdiesen personas, pero el hecho de que ya no podían usar el poder de Niekawa Haruna de Saika probablemente les causaría daño. Desde entonces, el control mental en contra de Erzul, quien había hecho una queja en contra de Iwajima Siso, se disolvió y retiraron el reclamo de la policía. Aún sin considerar eso, después de que perdieron el poder de Saika, quien podía multiplicar su fuerza de pelea infinitamente, la situación, se supone, era desfavorable para Isaya. Isaya estaba todavía de buenas después de que Maiki y Cain le dijeron la situación actual. ¿Qué diablos estás disfrutando tanto? Maiki, quien pensó ignorarlo al principio, finalmente no lo pudo resistir y se lo preguntó. ¿Qué estoy disfrutando? Bueno, hay muchas cosas, pero la razón más grande es que alguien que conozco muy bien sobrepasa mis expectativas grandemente. Te conté sobre Ryugamine Mikado, ¿no? ¿El líder de los Daalars? Ah, ese es un nombre que oigo a menudo. En cierta forma, él era el objeto favorito de Isaya para observar, así que cuando Isaya hablaba de él, se ponía feliz. Todos excepto tú lo ven como un estudiante de instituto normal. Maiki trató de cambiar el tema casualmente, pero eso no ocurrió. Sí, a primera vista él es un estudiante de instituto común. Pero él es una existencia más peligrosa de lo que pensé. Desde que lo he notado, he estado pensando acerca de cómo podía exponer su peligrosidad, pero eso fue simplemente en vano. ¿En vano? Ah, eso es, sin mí haciendo cualquier cosa, Mikado-kun se destruyó a sí mismo y se convirtió en una forma mucho más interesante que lo que imaginé. ¿No crees que eso me emocionaría? ¿No lo haces? Maiki frunció el ceño cuando escuchó la respuesta tan confeccionada y le hizo sentir más nauseabunda de lo que supuso. ¿De verdad? Bueno, ¿cómo digo esto? Después de todo, he comenzado a pensar que es bueno para el mundo si te mato aquí mismo. No niego eso. Pero aunque amo a los humanos, no quiere decir que amo el mundo o al sistema llamado sociedad. Así que no quiero morir por el bien del mundo. Isaya contestó sin sentir lástima y Caín trató de recuperar la conversación serenamente. Entonces, ¿qué piensas hacer con el estudiante de instituto? Solo puedo decir la planificación hasta la mitad, Kine-san, si no, sonará como si yo estuviera tratando de desordenar la vida de alguien. Caín no contestó a las palabras de Isaya y continuó mirándolo con ojos fríos sin decir alguna cosa. Ya te contestaré seriamente. Pienso dejar a Mikado-kun moverse libremente. Por primera vez, podré ser un observador normal. ¿Observador? Sí, mi propósito fue crear disputas aleatorias en esta ciudad. Isaya comenzó a hablar sobre un asunto perturbador, la primera disputa entre delincuentes juveniles y luego las peleas entre las pandillas de color. Y después de eso, hacer que los yakuza y la policía se involucraran. Simplemente quise ver en qué punto la cabeza mostraría una reacción hoy a lo que hago. ¿Estás hablando de esa extraña cabeza cortada? Sí, no es como que tuve armado algún razonamiento en concreto. ¿No estás interesado en la posibilidad de conectarte con la mitología escandinava y los cuentos de hadas célticos o encontrar pruebas de eso? Después de que ella oyó esas palabras, Maiki contempló el techo por un rato y luego miró a Isaya y le preguntó, ¿qué es céltico? Veamos, tú estás en ese nivel Mikage-chan, así que sería simplemente una pérdida de tiempo decirte. ¿Quieres ser asesinado?
Particularmente no quiero ser asesinado. ¿Estás divirtiéndote haciendo preguntas que conducen a respuestas normales? Isaya ignoró a Maiki, quien demostraba una intención leve de asesinato, y continuó hablando. Pensando en cuál condición podría hacer reaccionar al líder si no fuera un problema de magnitud, una muerte en la cual las personas sacrifiquen sus vidas o su orgullo, las almas de martirio en una guerra religiosa, o una pelea con algo que no es humano. O, en el peor de los panoramas, podría despertarse durante una batalla pura en la cual un bebé está peleando por un chupete. Isaya agarró un peón de ajedrez y comenzó a jugar con él con sus dedos. Eso significa que puede ser uno de los experimentos, los problemas internos de los Daalars y su pelea en contra de los pañuelos amarillos. Sumé muchos ingredientes en el estofado, como muchas clases de odio y aversión o peleas puras en las cuales nadie sustenta un rencor que sobrepasa esos sentimientos, proveyéndoles una vida inquieta a niños menores de edad. Bueno, están todos literalmente hirviendo. Después de que jugó con el peón de ajedrez en su mano pocas veces, lo tiró hacia la torre hecha de naipes de tarot que tenían un buen balance, pero Rayu-Gamine Mikado-kun, quien no era más que solo uno de los peones, sobrepasó mi imaginación. La torre de naipes se cayó en un segundo y se dispersó al azar en los alrededores sobre el tapete. Él es débil. Comparado con los otros chicos de su edad, es muy frágil como un papel. Isaya recogió la carta de la torre con su mano derecha y luego tiró el peón de ajedrez que estaba en la mesa con su izquierda. Sin embargo, al siguiente momento, Isaya cortó totalmente el aire de forma rápida con la tarjeta que tenía en su mano derecha, pero su yo actual está algo asustado, ¿sabes? El peón de ajedrez que giraba sobre la mesa otra vez estaba cortado en dos pedazos e Isaya movió la carta de la torre de un lado a otro. Entonces Caín, quien había guardado silencio hasta entonces, habló. No destruyas las cosas sin razón. ¿Tú vas a decir cosas así? Ten cuidado del peón. Isaya le sonrió ligeramente amargado a las palabras que tenían un significado detrás del aparente. Detente, también soy cauteloso con Kine-san y Mikage-san, ¿bien? Eres un hombre que puede destruir cosas importantes para ti fácilmente. Ese jovencito llamado Rayu-Gamine también. Él ya no es mi peón. Hay una oportunidad en la que podría convertirme en su peón y, si ese fuera el caso, creo que estaría bien con eso. Actualmente, él es realmente peligroso hasta el grado en que no puedo dejar de reírme. Además de eso, la organización llamada Daalar se está convirtiendo en un depósito de munición de la ciudad llamada Ikebukuro. ¿De quién piensas que es la culpa de eso? Isaya extendió ambos brazos y negó con la cabeza al comentario sarcástico de Maiki. No es la culpa de nadie. Los diversos elementos se enredaron y como consecuencia, resultó de este modo. ¿Estás diciendo que nadie jaló las cuerdas? Isaya todavía repitió lo mismo en respuesta a la pregunta de Maiki. Sí, eso es. No es la culpa de nadie. Si tuviera que escribir eso, es que las diversas personas rodeándolo estuvieron todas un poco mal. Incluyéndolo a él mismo. Estos eran los sentimientos verdaderos de Isaya. Puede decirse que Rayu-Gamine Mikado fue destruido por su amor distorsionado hacia los Daalars del pasado, y todo alrededor de él. Kira Masaomi, que se asustó de la cara de su mejor amigo. Sonohara Andy, quien trató de ser un tercero. E Iwajima Sisuo, quien le dio al honrado chico un anhelo de poder. La jinete sin cabeza, quien hizo la línea entre la realidad y la ilusión ambigua. Kuronuma Youba, quien trató de tomar ventaja de él y se acercó a él. Rokujo Chiki, quien no lo castigó por crear los Daalars y no le dio la oportunidad de recomponer las cosas. Y Oriara Isaya mismo, quien empujó su espalda desde atrás desde el principio. Cada uno de ellos no podía tener la culpa. Sin embargo, está el hecho que todos ellos acumulados, consumieron a Mikado y lo derribaron hasta ese punto. Isaya pensó, sintió, y consideró semejante situación para Mikado. Él felizmente se rió desde el fondo de su corazón. Pero lo perdonaré, déjame perdonarlos a todos ellos. Algunas personas dicen que el amor de Dios es, pero el amor de los humanos también no tiene limitaciones. Te perdonaré incluso si otras personas no te perdonan, lo perdonaré a él y a las otras personas también. Si puedo ser la audiencia de una escena tan entretenida, es pan comido hacerlo. Maiki conservaba una distancia mental de Isaya, cuya energía aumentaba por sí misma, y dio un gran suspiro. Lo que dije fue un comentario sarcástico queriendo dar la idea de que tú estuviste jalando las cuerdas. Ya veo, Mikage-chan, es malo ser sarcástico. Me considero a mí misma buena en destruir las caras de hombres. Isaya reanimó la conversación de inmediato al impedirle a Maiki ponerse de pie. Hey, detente, ¿no le puedes mostrar esa combatividad a otras personas? ¿Otras personas? Es como lo planeé desde principio.
Es hora de que las personas que no son humanas salgan. Esta función es un gran escenario para el humano, llamado Mikado-kun. No es algo que pueda ser ensuciado por personas que no son humanas. ¿Incluida Aruna-chan? De ninguna manera. Ella es humana. Ella es una humana maravillosa que derrotó el maleficio de la espada demoníaca. Maiki y Caín miraron a Isaya, quien había afirmado eso, y se percataron que los ojos de Isaya no estaban sonriendo, aunque él estuviera sonriendo. Sonó Arahandi y Kujiraji Kazane. También la jinete sin cabeza. Hagámosles callar de una vez. Él se deshizo de las cartas la estrella, la luna y la muerte, que estaban en la mesa y las tiró al cenicero que no tenía algún residuo de cigarrillos en él, pero se encontraban en la parte interior de su apartamento. Bueno, el problema será Shizu-chan. Aunque Earthworm-chan retiró su queja, fue inesperado que él fuera liberado de la policía sin ponerse violento. Finalmente, él sacó la carta, fuerza, e Isaya encendió el mechero que sacó de su bolsillo. Shizu-chan es como es. Él seriamente viene a destruirme y él destruirá todo si es necesario. Incluyendo el escenario que ha sido pulcramente establecido y rodea a Mikado-kun. Shizu-chan, Caín y Maiki conocían a la persona que Isaya llamaba con tal nombre. Muy pocas personas que vivían en esa ciudad no conocían acerca de él. Hace 7 años atrás, la persecución, que fue similar a una lucha a muerte entre Iwajima Shizu y Oriara Isaya, fue una escena que pudo haberse sido una marca registrada de la ciudad. Sin embargo, ella y Caín sabían que una expresión similar a lucha a muerte no es precisa. Fue definitivamente una lucha a muerte y es un milagro que ambos no murieran. Destruirme a mí es una cosa, pero destruir la situación actual de la ciudad. No puedo permitir tal blasfemia en contra de los humanos. Después de que él dejara caer la carta, fuerza, que ardía en el cenicero, miró a los otros naipes que ardían y Isaya rió felizmente. Podría necesitar prepararme seriamente esta vez. Al siguiente momento, la sonrisa en la cara de Oriara Isaya desapareció completamente. Luego, con ojos fríos que podrían congelar las mentes de las personas que lo vieran, escupió las siguientes palabras. Es hora para que Iwajima Shizu desaparezca. 10. No hay nadie en la sala de chat. No hay nadie en la sala de chat. Yahiri Namie ha entrado a la sala de chat. Yahiri Namie, Ryugamine Mikado, ¿puedes ver esto? Yahiri Namie, si es así, entra rápidamente a la sala. 10 que Yahiri Namie, si no vienes, revelaré tu información personal aquí mismo. Yahiri Namie, estoy irritada. No tengo tiempo para esperar por ti. Yahiri Namie, entra a la sala rápidamente. Kyo-san ha entrado a la sala de chat. Mai-san ha entrado a la sala de chat. Kyo, bueno, Namie-san, ¿qué haces en un lugar como este? Se supone que no puedes entrar sin una invitación de alguien. ¿Supiste usted este lugar de nuestro hermano estúpido? Mai, eso da miedo. Yahiri Namie, ustedes dos. Búrlense de Ryugamine. Kyo, por favor, no digas tales cosas imposibles. Y tu tono es demasiado abrupto, ¿lo sabes? ¿No piensas que sería más sabio y más interesante hablar en un tono normal si estás usando tu nombre verdadero en la sala de chat? Y además, ¿cómo muestras repentinamente tu verdadero nombre aquí? Está bien si es simplemente tu nombre, pero revelar verdaderos nombres ajenos. Mai, es una violación de modales. Yahiri Namie, cállate. Yahiri Namie, estoy disgustada porque mi hermano menor y yo fuimos inyectados con un tranquilizante. Todo es culpa de Ryugamine Mikado. Yahiri Namie, ya no necesito más todas esas cosas complicadas. Yahiri Namie, Isaya, si también ves esto, ven. Yahiri Namie, esta situación no se ve bien para Shiji. Yahiri Namie, acabaré con todo así que ven. Mai, estoy asustada. Mai, ayuda. Kyo, suena como que algo urgente ocurrió. Yahiri Namie, ok. Dejaré la pantalla de la computadora abierta por un rato. Yahiri Namie, ven pronto. Yahiri Namie, antes de que algo le ocurra a la ciudad de Ikebukuro. Yahiri Namie, ¿no tienes tiempo para mantenerte con los Daalars, mocoso? Mai, estoy asustada. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.